En primer lugar, quiero agradecer a esta casa, a la Universidad Maimónides y al querido Centro CIDICSEF por esta nueva oportunidad de compartir con ustedes algunos pensamientos que forman parte de mis investigaciones. El autor que tomé, como se acaba de anticipar, es Rafael Cansinos Assens. Y como tiene una obra vastísima e increíble, puntualmente para este tema que quiero abordar hoy, me voy a focalizar en estos dos libros, Los judíos en Sefard y Las luminarias de Hanukkah. Me interesa particularmente el traspaso entre los géneros discursivos, los géneros literarios por los que transita Cansinos. Las luminarias de Hanukkah es una de sus pocas novelas y Los judíos en Sefard es una colección de estampas, podríamos decir, de época. Yo les voy a leer un trabajo que preparé para hoy, tratando de cumplir con los 15 minutos. Esperemos lograrlo. Documentos entre la ficción y el testimonio que recogen memoria, tradición oral y cultura escrita, Los judíos en Sefard, de Rafael Cansinos Assens, abre una puerta vivaz para la reconstrucción de más de una época, pero particularmente para tomarle el pulso a la primera vanguardia del siglo XX, que supo no temer los ecos de la historia, aunque se planteó, a su modo, abolir las formas del pasado estético inmediato. Y esto es importante porque como vanguardista enfrenta ese desafío de, por un lado, cortar con el pasado y, por otro lado, asumir la modernidad que le compete. Pero la diferencia está en que ese corte lo va a hacer en términos estéticos y no en términos temáticos. El erudito políglota, ícono de la inteligencia española, se codea con los personajes y los siglos más disímiles, así como con las distintas clases sociales, para brindarnos estampas de época sensibles a la gravitación de los vocablos. Es muy impresionante, en una mesa anterior se habló de la relación con la lengua, lo que le pasa a Cansinos Assens en este punto. Sensibles a la gravitación de los vocablos, como señuelos de una cultura que se quiere milenaria y es propia. Los judíos en Sefard, de 1950, junto a Las luminarias de Hanukkah, que es de 1924, es anterior, pero se reedita en Buenos Aires con prólogo de César Tiempo en el 61, entre otros libros, muestran al traductor del hebreo y al crítico literario en la antesala de su propia preocupación identitaria y las tensiones de la inclusión. Recorren la nostalgia de todo aquello que del judaísmo español arrastra su halo más romántico e idealista y a la vez recalan en el diálogo entre culturas y religiones como una forma de humanismo insoslayable, es decir, como una esperanza imprescindible. El presente trabajo relevará algunos de estos aspectos en estas dos novelas, en el libro colorido, lúcido, tierno e incluso gracioso de Cansinos, que es Los judíos en Sefard. Y este rasgo me interesa particularmente, cómo se permite el humor mientras se está trabajando en temas tan serios. Ya nos vamos a detener en eso más adelante. Con el cual, mientras nos acerca un cuento, nos propone un ensayo. Mientras recoge una voz vívida y singular, una marca del habla, nos hace una inscripción histórica, nos revela un dato de archivo y, en definitiva, nos confirma como lectores para el futuro, mientras nos cautiva con músicas del pasado. En cierto sentido, y salvando las evidentes distancias, estos textos ficcionales ensayísticos en los que Cansinos pone el foco sobre el judaísmo en España se asemejan a la amalgama propuesta por Alberto Gerchunov en Argentina a partir de 1910 con Los gauchos judíos, cuadros de costumbres, donde recuerdos y fantasías van trazando frescos locales y epocales. La añoranza siempre sabe de lo perdido. Las escrituras de rescate mojan su pluma en el pasado, necesariamente y por definición. Uno podría decir que desde su solo título
si estamos en el año 1950 y vemos los judíos en Sefard, ya sabemos que va a traer añoranza, pasado, reconstrucción, es como una promesa cumplida. Sabemos en tanto lectores que al adentrarnos en la obra hallaremos evocación, aunque aún no podemos prever qué dimensión tomará la persona narrativa, ni cómo el autor habrá de superponerse o no a ella, con cuál grado de conocimiento directo o testimonio, con qué vinios, bajo qué pacto ficcional se desplegará para dar lugar a ese sujeto histórico focalizado, los judíos, y localizado, el Sefarad, que es uno de los enclaves más entrañables, a la vez que precisos, de Cansinos. El del judaísmo en Sefarad. Quiero decir que en las distintas ediciones, esta, que es la primera, aparece Sefard, pero en otras aparece Sefarad. O sea, se cambia, se corrige, se moderniza. Lo mismo pasa con las luminarias de Hanukkah, en la grafía de la primera edición y de las siguientes. El candelabro de los 7 brazos de 1914, suerte de libro de Salmos, es la obra de su autoría que Cansinos más quiere para focalizar esta cuestión del judaísmo en Sefarad. Desde el género poético en este caso, como desde la prosa más tarde, en las páginas de Cansinos se dan cita los estudios sobre el Talmud y el hasidismo y la perspectiva sionista. España y los judíos españoles de 1920 y los judíos en la literatura española del 37, con prólogo de Luis Emilio Soto, son los principales ensayos para completar, hay muchos otros, pero si tengo que decir rápido, los principales textos donde aborda el judaísmo y sefaradismo, o el judaísmo en España, son estos que acabo de mencionar. Y ahora que digo lo del prólogo de Luis Emilio Soto, me gusta venir de este lado del océano, porque todo eso que estoy diciendo se escribe, se produce allá y se piensa desde allá, pero es fundamental pensar que hay 3 escritores que prefiguran a Cansinos Assens desde Argentina, que son Jorge Luis Borges, César Tiempo y Luis Emilio Soto, que precisamente, entre otros textos sobre Cansinos, hace este prólogo que les digo. No se puede leer a estos autores o amar a estos autores como yo los amo sin pegar el salto a Cansinos. De cualquier modo, Cansinos no necesita de ellos para relumbrar, tiene un mérito propio y anterior. Sin embargo, estos amigos argentinos son fundamentales no solo para la difusión de la obra de Cansinos Assens a nivel internacional, no solo en Argentina, sino internacional, sino que él termina, y hacia el final de su vida, teniéndolos como los interlocutores principales. Tanto es así que en la última etapa, con el único hombre de letras del mundo que se cartea es con César Tiempo. No quiere, ha cerrado todas las compuertas de las relaciones por las desilusiones, por los cansancios de la figuración y de la insinceridad, y sí mantiene hasta el final ese vínculo emotivo e intelectual que lo une a César Tiempo. Desde acá lo publican en las editoriales. En general, cuando uno dice Cansinos, parece como un personaje desprendido de un poema de Jorge Luis Borges, que tiene varios textos sobre él. Pero Cansinos es no solo un políglota, que es el primero que nos va llevando de manera cabal y académica, nos va trayendo, más que llevando al castellano, a los persas y a los judíos en las ediciones del siglo XX, sino a los rusos, como Dostoyevski, casi todos ustedes habrán visto alguna vez. Digo, las ediciones que aún hoy manejamos son todas obras de este hombre que tradujo con una generosidad increíble la literatura del mundo. Digo del mundo porque eran 10 lenguas de las que estaba traduciendo, ¿sí? Y esa generosidad para los ensayos sobre los demás y las traducciones sobre los demás es la que nos hace pensarlo fundamentalmente como crítico y como ensayista, aunque también, como acabo de decir, es novelista y es poeta, pero él se autodefine como crítico. Cuando tiene que hacer como la estampa sobre sí mismo, en primer lugar, se pone en el lugar del crítico, del difusor, del que está glosando, interpretando las obras de los otros. Porque esto lo quiero resaltar porque es muy importante.
la diferencia entre cómo circula la autorreferencia o la donación del tiempo para una obra propia, entre comillas, de ficción, de novela, de cuento, de poesía, o una obra crítica. Como la tendencia ensayística, entonces, que es su rectora, se advierte aún en las novelas. Cuando los personajes están hablando, la vocación por formar pensamiento, o sea, tienen el discurso directo de distintos personajes dentro de la novela, pero ahí lo que quiere hacer el autor es apuntalar todas sus hipótesis en relación con el sefardismo, particularmente para pensar la necesidad de las restituciones. Como estoy salteando enormemente, voy a focalizar Luminarias, 1924. El protagonista es Rafael Benacer. Benacer, como suena. Es el nombre con que el mismo Cansinos aparece luego autorreferenciado en Los judíos en Sefard. Cuando pasamos de esto, que es una novela donde puede tener los nombres que fueren los personajes, lo que quiero decir que son autoficciones, son novelas, pero que están absolutamente impregnadas de la propia vida, o sea, de la huella autobiográfica del autor. Los nombres están sustituidos, hay nombres en clave que en definitiva igual tenían que resultar transparentes para los lectores de la época. Si nosotros tenemos un señor que es Florido, evidentemente se está refiriendo al senador Ángel Pulido que había lanzado la campaña, etcétera, para pensar la cuestión sefaradí y el retorno de los sefaradíes, aunque después esto termine en una desilusión. El señor Florido, el señor Salomón, aparece Monseñor Sabetay. Monseñor Sabetay es, por supuesto, no es un monseñor, sino que es el gran rabino Sabetay de Jaén. Y bueno, todos estos nombres se van camuflando parcialmente en la novela y transparentando un poco más en Los judíos en Sefard, donde aún igual mantiene esos velos. La potencia del apellido Benacer, con todos los juegos semánticos posibles, radica sobre el trazo de un protagonista descendiente de judíos conversos tras el edicto de expulsión. Dos estirpes se presentan corriendo paralelas dentro de las luminarias, y a partir de allí la reflexión no deja de situar la genealogía en una zona de grises. Contra toda certeza y sistematización clasificatoria, contra todo canon sanguíneo u orden burocrático, Cansinos poéticamente elige definir la filiación aludiendo a, cito, la brumosa región de los orígenes, o bien la misteriosa región de los orígenes, o bien la perplejidad terrible de los orígenes. Una preocupación central la constituyen los descendientes de los expulsados de España, y lo más importante de la búsqueda escrituraria del autor, así como de los comentarios del personaje que les acabo de decir, de Benacer, está vinculado a sus investigaciones y reflexiones al respecto, ya en ensayo, ya en ficción. Por ello es una escritura de restitución, pues intenta devolverse a sí mismo tanto como devolverle a España lo que le quitaron, la parte judía. Recuperándola para sí, la recupera para su país. En tal sentido, la escritura de Cansinos está sellada por un doble movimiento de denuncia y exhortación. El grito de la sangre se convierte en una alta voz estética dispuesta a vociferar, si es necesario, aunque suele preferir la cadencia melodiosa para estampar las verdades que le obseden, a fin de sacudir a la España de su propio tiempo, de la inercia o complicidad con la España del pasado, para generar una conciencia social y una responsabilidad estatal en su amado país. Sus afirmaciones o sugerencias se visten de preguntas retóricas, adoptando ese ropaje en una suerte de método mayéutico para compenetrar al lector de manera inductiva, llevándolo a atravesar el proceso de sus propias conclusiones. Estas son certeza de las injusticias y la necesidad de restitución de ese mundo perdido, envuelto en esa nostalgia perpetua de Sefarad.
Cancinos es un adelantado en muchas cosas, también en esta visión poderosa. Hoy podría estar feliz constatando los avances, la ciudadanía incluida, la ciudadanía española para los sefaradíes. Su escritura construye un tikkun olam amoroso. Conceptos como compensación y desagravio tiñen de palmo a palmo estos textos. Ciertas definiciones taxonómicas van desprendiéndose de los planteos del narrador omnisciente, como de la voz que en estilo directo asumen los personajes. Él habla ya de hebreos españoles, ya de israelitas auténticos. Dice que los israelitas auténticos no son los que no los encuentra en la España de su momento, o sea, no los encuentra en esa España de la década del 20. Tiene que buscarlos y buscarlos, quiere hablar. Hoy se decía, bueno, ¿dónde encontrar a alguien con quien hablar el ladino? Él quiere encontrar a alguien con quien vibrar en forma directa lo que él llama un israelita auténtico. Salteo. También hay que advertir que guarda una mirada romántica sobre los personajes judíos y sus retratos así los presentan, con sus barbas, con una expresión de pavor milenario en sus ojos. El narrador trae la lejanía y la vivifica. Evidentemente, la música y la atmósfera inherente a las palabras de aquellos y sus cosas lo conmueven y lo convocan. Lo que quiero decir es que él lo tiene tan a través de los textos y no a través de lo vivido, que por eso se sumerge en esta visión idealista y romántica y quiere contrastarla con lo real. Por eso sale a la búsqueda de esos sefaradíes o esos herederos de los conversos. Articula el contraste entre pasado y presente con un sentimiento de soledad en su búsqueda. La acción aislada, con poco eco entre sus contemporáneos, lo obliga aún más a tutearse con las figuras del pasado, a falta de interlocutores en su propio contexto. En consecuencia, podría decirse que su vínculo con la historia es también un modo de sentirse menos solo, de conjurar la singularidad aislada, incomprendida, en la que se siente inmerso durante la empecinada búsqueda. Esto queda claro en cartas y aún en los textos. Él desea abrir los tabernáculos de la raza. Esto es una cita muy hermosa, abrir los tabernáculos de la raza. Pero si en España han quedado cerrados, en Israel tampoco encuentra quien se los comparta. Por reserva o por recelo, le cuesta bloquear eso. Así, el personaje Benacer, doblemente proscripto, según mi lectura, no halla eco vivo a sus preguntas y debe seguir durante un tiempo forjándose un destino judeo-español sin aliados ni compañías. Sin embargo, al final lo logra. Y al encontrar a un viejo sabio con el cual conversar y calmar su inquietud, comienza para él, cito, una era de gestos que le identificarían con su estirpe. Me importa porque ya no son las palabras, son los gestos. Pasó de la era de las palabras a la era de los gestos, a las personas vivas. Tal será su encuentro con el Dr. Heiler a partir del capítulo 6. Este proceso permite que se tracen en la novela sucesivas definiciones para el judaísmo y los judíos, haciendo una marcación de las condiciones para hacerlo. Relevé muchas, les leo solo una. Leer el libro, he aquí el requisito indispensable, como un ejemplo. Una literatura que traduce de esta manera, literatura que explica costumbres y ritos, es siempre una literatura de asimilación. Por ejemplo, cito, Jerusalén es su palabra mágica, su imán y su guía, la gran promesa. Hay transmisión, claro, pero con la conciencia del desconocimiento del lector por hallarse en un contexto amplio, diverso, ajeno, asimilado. Esto lo vemos en Gerchunov, que era todo lo judío que sabemos, no un converso. Esto lo vemos en Máximo José Can, esto lo vemos en Cancinos. Lo que quiero decir es la necesidad de traducir dentro de los mismos libros, no traducir porque la palabra esté en hebreo, sino la necesidad de traducir lo conceptual, porque el contexto es mucho más amplio y el público al cual se quiere llegar es mucho más amplio. Si uno pone kippah y tiene que aclarar lo que es, no está pensando en el que
ya es judío y ya lo sabe. Es la configuración del público lector de lo que estoy hablando. Y esto es clarísimo en Cansinos. Bueno, gracias. Bueno, es un observador de una fineza que, bueno, que no puedo leer los ejemplos. Al mismo tiempo, como antes les anticipé, entre sus rasgos de escritura es preciso señalar que el humor es un componente importante, sobre todo acá en los judíos en Sefard. Yo pensaba que construye algo así como un judaísmo con salero. Por ejemplo, los capítulos sobre Rosa Torquemada o sobre los celos del señor Farsi con su esposa Ruth, las que nací. Este rasgo le otorga una sorprendente nota de color al volumen. Picardías e ironías se salpican de manera admirable frente a otros episodios de seriedad, dolor y desgarro. El humor funciona como procedimiento útil para la denuncia y para desarticular estereotipos, así como para hacer llevadera la lectura. Por ejemplo, el episodio del búlgaro Menahem Pinhas reviste esos tintes divertidos, permitiendo abordar sin dramatismo un tema sensible para la época. En él se estampa la aventura vital del matrimonio mixto, donde el concepto de reparación tiene una vuelta de tuerca. Reparado Pinhas, porque había regresado a España, con el regreso a la Sion española y enamorado de una mujer católica, lo que terminará teniendo que ser reparado aquí es el hecho de haber intimado con ella mediante un casamiento, que es precisamente lo que él desea, lo que él estaba buscando. En la medida que tiene relaciones con ella, se le obliga a reparar o se le pide reparar, y era exactamente eso lo que él buscaba. Cito: el jesuita dio la fórmula, matrimonio mixto. Los hijos se educarían en la religión de la madre. Don Menahem aceptó encantado. Aquello no era una apostasía. Yo sigo tan judío como antes, dice el texto. Ser un deudo de la historia. La patria se presenta como patrimonio legítimo para los sefaradíes expulsados, es decir, para sus descendientes. La frase patrimonio legítimo es de Cansinos, ¿no? Producido el encuentro con el doctor Heiler en el 6º capítulo, se perfila una dicotomía entre raza y religión, por un lado, y humanidad por otro. Todo el concepto del humanismo es fundamental para vencer la dicotomía, tal cual la viene pensando Cansinos. Pero, bueno, voy a saltear para focalizar esto. También advertimos la huella del origen a través de las lenguas, como en el capítulo 7, cuando la profesora de inglés, Sophie, le dice, y esto, piensen que él, en esta ficción autobiográfica, él es un judío, él es, bueno, hermoso lapsus, en la ficción él es un cristiano que está buscando los orígenes. Va con una profesora de inglés por intereses que no tienen nada que ver con esto. Cuando está en las clases con la profesora de inglés y la profesora le corrige la pronunciación y en un momento, harta de que él no acierta con el tono exacto, le dice, tú pronuncias como un judío. Este momento se presenta como anagnórisis corroborativa de todo eso que él estaba buscando, ¿no? Pues hay algo de la condición que siempre vuelve, siempre emerge, aflora por cualquier lado, previsto o imprevisto, como un dato que nos envían desde el pasado para despertarnos o reconocernos en presente. Una revelación en el habla, en el caso de Benacer. ¿Basta un ancestro para ser judío? Si lo es quien se siente tal, como afirmaba Ben Gurión, si además lo es quien se elige como tal, si también lo son como un pentimento los conversos, si a todos estos rasgos intensos y hartosuficientes se suma el suceso de una escritura que de manera casi incansable ya reflexiona sobre el hecho, ya tematiza el judaísmo, ya traduce su acervo, ya le destina poemas y prosas, poco nada resta por decir, aun cuando no hubiera pasado por el proceso de la conversión, que podríamos decir es una reconversión.
Más allá de las vicisitudes de los registros parroquiales o de la abjuración de seres temerosos en lucha por su supervivencia, más allá de los azares y vueltas de los destinos, Cancinos es un escritor judío a todas luces ya desde tiempos tempranos, o sea, ya desde el comienzo. Uno que, siendo heredero y siendo hijo, se hace a sí mismo como tal, se para como judío, se pare como judío. Y en ese alumbramiento engendra, a su vez, hacia atrás a los otros, a los suyos. Vuelve judíos a quienes ya lo eran o lo habían sido, a los judíos olvidados de su estirpe, les restituye el ser, les devuelve el apellido, resemantizándolo. Siendo judío, se hace judío. Es, claro, una labor de construcción. Llegar a ser, a volver a ser judío, es también llegar a ser un escritor judío, judío español, un sefaradí. Y acá de nuevo sobre el nombre, que había muchos más intertextos en los que no tengo tiempo de detenerme, pero es Ben Aser. Cancinos Sassens es el escritor sefaradí por sangre y por construcción, por derecho propio, de mayor luz durante el siglo XX español, capaz de combinar esa especificidad con el universalismo de un verdadero humanista, abierto a todas las corrientes del mundo. Y esta lumbre aún hoy nos interpela y nos convoca. Esa fuerza se extiende hasta nosotros y nos mece con su antiguo esplendor. Yo quiero, para terminar, porque me están marcando el tiempo, sí compartir por lo menos dos conceptos y dos citas, darle la palabra a él. Una, la de la gota de sangre, la de la gravitación de la gota de sangre, que algunas recordarán, María Cherro especialmente, cómo la pensamos en Jorge Luis Borges, a partir de las cartas de Borges en Cancinos. Es maravilloso ese pasaje, así que lo voy a compartir. Y otra es anticiparles, porque realmente es muy impresionante. Insisto que esta novela es de 1924 y yo diría que es una novela profética, prácticamente en todo. También en lo que se refiere al modo de la construcción del Estado de Israel. Es 1924. Les voy a leer entonces lo de la gota de sangre. Pues yo, atrevióse a decir el joven, cuando he sabido que una gota siquiera de sangre judaica podía correr, aturdida y loca de dolor, por mis venas cristianas, he sentido que una inmensa ambición se despertaba en mí, como si esa gota de sangre procediese de una estirpe de reyes. Siento que esa gota de sangre es más preciosa en mí, me baña más completamente que todo el resto de mi sangre cristiana, que ella es la que me confiere mi ser y me asigna mi misión en la vida. Esta cita es de Las Luminarias. Y esperen que les voy a leer la profética para terminar. Bueno. Resulta importante para pensar incluso el sionismo, este texto de augurio, como les digo, que es una tikvá literaria, que arrastra los mismos sones que el himno, como promesa indisoluble. El personaje va a ir a la Asamblea de las Naciones, pero es 1924, insisto. Ante esa asamblea yo he de presentarme sin otro prestigio que el de mi pobre ciencia, sin otra fuerza que la de mi entusiasmo, a interceder por mi pueblo, a pedir para él esa tierra sagrada de Palestina que cubre los restos de nuestros antepasados más antiguos y sustenta las ruinas más venerables de nuestra gloria. Les recordaré su promesa de conceder en Palestina un hogar al pueblo judío, y quién sabe si al fin el sueño de Bar Kokhba y de Rabí Akiva, el sueño por cuya realización suspiraron todas las almas nobles de Israel, el ideal por el que vibraron las lanzas del Hijo de la Estrella y el arpa de Yehuda Levi, llegará al fin a cumplirse. Entonces Israel tendrá, por último, un estrado en el que tenderse, reposar, y podrá sacudir el polvo de sus peregrinaciones y desatar para un descanso largo el nudo de sus sandalias. Ese será su sábado definitivo, pero hasta entonces solo habrá vivido en una eterna víspera. Por fortuna, ese día se aproxima. La bandera de Sión, la bandera de paz blanca y azul, ha ondeado ya sobre la ciudad santa, y el himno sionista, el himno de la esperanza, Atikvá, los guerreros.
No está lejano el día en que las vides monedas vuelvan a florecer en las monedas judaicas, en que Israel se sienta entre las naciones y sea oída su voz en la asamblea de los poderosos. Todavía nos falta la paz. Gracias.